En FINEC, somos un grupo de hombres de negocios laicos que nos reunimos para compartir nuestras experiencias personales de cómo Jesucristo está transformando nuestras vidas en el área familiar, de negocios, de trabajo y en el entorno en general. Nos reunimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, clubes, etc., ofreciendo al hombre de negocios que nos visita un ambiente de compañerismo fuera de todo marco religioso, ya que no somos una nueva iglesia o denominación, ni pretendemos serlo. Amamos y respetamos cada una de las diferentes religiones a las que pertenecen los hombres que llegan a nuestra fraternidad. Un próspero hombre de negocios en el ramo ganadero en California, Estados Unidos, observó que los hombres productivos vivían sometidos a los quehaceres de su negocio o trabajo, de forma tal que no tenían tiempo para asistir a una iglesia y que posiblemente no estuvieran interesados en lo que un sacerdote o pastor dijera, pero sí estarían dispuestos a escuchar a un hombre de negocios común y sencillo como ellos. Por tanto, decidió invitarlos a un desayuno para compartir entre ellos la forma en que Dios estaba transformando y prosperando todas las áreas de su vida. En FINEC, alcanzamos hombres de negocios para Cristo, invitándolos a que encuentren una nueva forma de vivir con su familia, en su negocio y en la sociedad en general, y así pasen a formar parte de la gente más feliz de la tierra. Somos una fraternidad, porque nos tratamos con un verdadero y sincero compañerismo. Somos internacionales, porque nos encontramos alrededor del mundo. Hombres de negocios, porque somos personas que realizamos una labor productiva. Somos hombres comunes a quienes el Espíritu Santo ha enseñado a hablar de Dios a través de narrar vivencias personales de transformación de vida. Y del Evangelio completo, porque hemos descubierto cómo Dios puede bendecirnos, creyendo en la plenitud de las promesas que contiene la Biblia, y así lograr una verdadera prosperidad en todas las áreas de nuestra vida sin ninguna connotación religiosa. Te invitamos a formar parte hoy mismo de esta gran fraternidad, que te traerá sin duda enormes beneficios a ti y a tu familia, asegurándote que desde el momento que tú así lo decidas, tu vida no volverá a ser igual, pues formarás parte de la gente más feliz de la tierra. Hola, hola, buenas tardes a todos, bendiciones, espero que se encuentren súper bien desde donde quiera que nos escuchen. Hoy nuevamente es viernes de buenas noticias y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tenernos por acá. Mi nombre es Rafael Agüero, pertenezco al capítulo de Orosi desde hace 4 años y 3 meses y hoy tenemos la oportunidad de compartir programa con una persona muy especial que yo sé que muchos conocen, pero vamos a dejar que sea él el que se presente. Gracias, Rafa, y un saludo. Acércate nada más Y un saludo para todos los que en este momento nos están viendo y escuchando. Muy feliz de estar aquí en Orosi, de compartir con ustedes y listos y preparados para contar buenas noticias. Muchas gracias de verdad por estar acá esta tarde. Bueno, darles las gracias primero que nada a Dios, que es el que nos tiene aquí hoy. Mi nombre es Marianela Serrano, pertenezco al capítulo de Amas Orosi y hoy tenemos un programa muy especial, de verdad que sí. Bueno, pues hoy nos acompaña don Ricardo Iramuno desde el capítulo de Alajuela Este, ¿verdad? Acordémonos, compañeros, yo sé que parezco disco rayadito porque todos los viernes se los pido de todo corazón, pero una manera sencilla y especial de poder servirle a Dios es compartiendo en este momento el enlace que usted recibió para poder conectarse a esta transmisión. Así es que es buen momento para que lo pongamos en los chats de junta directiva, de capítulo, de membresías, de la familia, del trabajo. Llenemos esos testados de WhatsApp, de Facebook, todos con el enlace para que más personas puedan recibir el mensaje que ya Dios escogió, pero que todavía no sabemos si la persona que realmente más va a necesitar el mensaje todavía no está conectado. Así es que, por favor, unámonos todos y hagamos público este enlace para que más personas se puedan unir a esta transmisión que Dios nos está regalando la tarde de hoy. Así es que, don Richard, aquí desde el día número 1 que yo llegué, me enseñaron que antes de comenzar, antes de hablar, antes de hacer algo, tenemos que poner esto en manos de Dios. Así es que le cedo completamente el honor. Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este momento, en este lugar, de poder usar
la tecnología, Señor, los medios para poder llegar y alcanzar, Señor, y compartir, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas con otros. Señor, te pido que tomes el control de principio a fin de todo lo que vamos a hacer en este programa. Y sobre todo, Señor, que lo que digamos y hagamos sea para honrar y glorificar tu santo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, tanto a los que estamos aquí en cabina, Señor, como a aquellos, Señor, que están sintonizando para que seas tú hablando, Señor, a través nuestro. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayéndonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Richard. Hoy es un programa especial porque estamos llegando al programa número 161 y ahora lo estábamos hablando fuera de cámaras. Casualmente, en ese entonces Ricardo Uramuro era el presidente de nuestra amada estrategia y casualmente fue con él con el que me tocó llevar el proyecto y pedir las autorizaciones necesarias para que este programa fuera posible. Eso fue hace 161 programas, Ricardo. Y llegaste con un libro así de lo que querías hacer. Sí, era parte del orden porque yo sabía que me ibas a preguntar cositas y tenía que tener las respuestas para esas cositas. Pero no pregunté mucho. No, es cierto. Pero lo cierto del caso es que es un programa especial porque es como revivir ese momento número uno. Teníamos muy poco tiempo nosotros de estar en fraternidad, Richard, y agradecerte porque en ese momento diste el sí y nos diste la confianza a nosotros, humildes servidores. En aquel entonces el programa comenzó no era mi esposa, era mi persona con Luis, sí, Madrid. Y siempre nos confiaste del programa y bueno, para la honra y gloria de Papito Dios, el programa se mantiene y cada vez llega a más personas, nos salimos de las fronteras y ha sido un programa de bendición. Así es que quiero agradecerte públicamente, Ricardo, de verdad, por la oportunidad que nos diste de poder exaltar y glorificar el nombre de Jesús a través de 161 programas que se están celebrando en este momento. No, yo soy más bien el que tengo que agradecer a Dios por su vida, por su esposa, por todos los que han estado aquí, por la parte técnica que está ahí detrás de cámaras y saber que 161 programas han llevado semillas que han caído en el corazón de alguien y que han cambiado y que han transformado. A veces nosotros en nuestras limitaciones no tenemos la capacidad de ver ni de entender cuán grandes cosas hace el Señor por medio de iniciativas como estas. Así que entonces soy yo el que les tengo que decir felicidades por 161 programas. Bueno, gracias y que la honra sea para Papito Dios, ¿verdad, mi amor? Así para él, únicamente para él. Al final, como lo hablamos ahora que estábamos almorzando, Dios se complació en ponerlo en nuestras manos y nosotros en obediencia hemos tratado de dar el mejor esfuerzo, con mucho amor, con mucha humildad y con mucha entrega todos los viernes aquí religiosamente para llevarles este mensaje a cada una de las personas que nos escuchan. Dios es grande. Dios es inmensamente bueno. Bueno, mi amor, le voy a hacer el honor a usted para que comience hoy. Se va a agarrar, dice. Agárrese con Richard. No, bueno, para mí, sinceramente, yo le digo, ¿verdad? Desde el día 1 que llegué, que yo no sabía por qué o para qué, que hoy sí lo puedo saber. Hoy sí digo, Dios me tenía preparada para mí hoy, ¿verdad? Yo le tengo que agradecer mucho por muchas cosas que yo lo escuchaba a usted hablar. Y la verdad que hoy, ante cualquier cosa, siempre digo, bueno, como dijo una vez Ricardo Uramuro, tal y tal. La verdad que yo sé que no solamente yo, sino mucha gente lo ha tomado como ejemplo. Y también muchas gracias porque Dios lo ha usado grandemente. 30 años de pertenecer a la fraternidad. Así es. Cualquiera va a decir que un montón de años, pero a veces se hace como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Definitivamente. Cuéntenos cómo fue esa primera vez, don Ricardo. Un 2 de abril de 1996, en el Hotel Herradura, allá en Belén de Heredia, un amigo de tragos, de nightclubes, de discotecas, me logró invitar y llevar a una reunión de la fraternidad. En ese tiempo era un hombre completamente ateo, escéptico, negaba la existencia de Dios. Difícilmente iba a poder acompañar a alguien a una iglesia, a escuchar a un pastor, a un predicador. No tenía la disposición para un sermón, una prédica, un estudio bíblico, ni nada de esas cosas. Simple y sencillamente me mencionaban la palabra Jesús o algo que tuviera olor o tinte a iglesia y yo lo rechazaba inmediatamente. Pero este amigo de tragos, de nightclubes, de fiestas, conoció de la fraternidad como un mes y medio, casi 2 meses antes de llegar yo a la primera reunión
y mi amigo chico, Francisco Zapata, le decimos de cariño en Alajuela. Francisco Rodríguez fue el instrumento que Dios usó en un momento clave. Mi vida había transcurrido en una espiral de destrucción. Y digo una espiral de destrucción porque no es inmediata, sino que es progresivo. De una forma u otra la vida se le va a uno complicando de tal manera. Yo soy el mayor de una familia de 3 hermanos y mi papá nunca se casó con mi mamá. Lo conocimos, nos dio los apellidos, pero mi papá, por el alcoholismo, a veces llegaba a buscar a mi mamá cuando tomaba sus tragos para estar con ella, y la mayoría de las veces que llegaba me golpeaba, ¿verdad? Me agredía. Entonces yo comencé a odiar y aborrecer a mi padre. Al principio no lo entendía, pero una vez, a los 15 años tenía, mi papá se le fue la mano, no se dio cuenta que me estaba golpeando. En lugar de golpearme con la faja, la parte del cuero, me estaba dando con la hebilla. Y ese día me maltrató muchísimo. Y yo dije, un día yo voy a tener el cuerpo para agarrar a este tal por cual y sacarme todo esto y poder vengarme. Desgraciadamente eso llegó cuando tuve como 20 años, 21 años, que se dio la oportunidad de agarrar a mi papá a golpes, a patadas y dejarlo tirado en el suelo, y él diciéndome un poco de maldiciones y yo diciéndole otras cosas. Se convirtió en la persona que más aborrecí sobre la faz de la tierra. Mi mamá, una mujer extraordinaria, que hizo un sacrificio enorme para sacar a sus hijos adelante, se esmeró en que yo tuviera un buen estudio, igual que mis hermanos, y eso sí lo aproveché. Y entonces estudié y salí adelante, pero estando muy jovencito. De 13 años aprendí a tomar, aprendí a fumar, y a los 15 años ya vino la primera relación íntima y despertó una promiscuidad y una forma inadecuada, ¿verdad? Incorrecta de manejar la sexualidad. Y entonces vinieron otras cosas como la pornografía, la masturbación y ese tipo de cosas. Y cada vez iba siendo más hondo, ¿verdad? Esa espiral que yo digo, ese abismo, al punto que uno crece y cree que crece sano o que crece fuerte, pero internamente totalmente podrido, ¿verdad? Totalmente dañado. Y estando en la universidad, resulta que en una marcha estudiantil, en el lugar menos romántico del mundo, una muchacha va con sus compañeras en la calle, en esa marcha, y yo iba con un megáfono, yo era un líder estudiantil, y esa muchacha le dijo a otra que iba con ella, ese que va ahí con el megáfono, ese va a ser el papá de mis hijos. Y así fue. Ella es Tatiana Sánchez. Y Tati me la presentaron, comenzamos a salir juntos, pero yo era un hombre mujeriego, un hombre promiscuo, ¿verdad? Que hoy estaba con una muchacha, mañana con otra, y tomaba a la mujer como un objeto, nada más, sacar provecho y después desechar. Y con Tati pasó algo diferente. Teníamos 3 meses apenas de conocernos, de estar juntos, y me dijo, yo creo que estoy embarazada. Y eso fue un hito, o sea, eso le dio un giro completo a mi vida, porque yo desde joven dije, yo nunca voy a ser igual que el hijo de tal de mi papá. Y cuando yo sepa que voy a ser papá, voy a ser un buen papá. Qué equivocado que estaba. Hoy puedo entender que si uno no tiene a Dios en el corazón, las cosas que uno quiere arreglar sin Dios son puros remiendos, son como parches, que tarde o temprano se despegan. Y ya les voy a contar por qué. Resulta que vamos y hacemos la prueba, y sí, efectivamente estaba embarazada, y bueno, eso fue. Y desde el primer momento amamos a Gabriel, que es como se llama mi hijo mayor, nunca lo rechazamos, y ella me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, no, vamos para adelante. ¿Nos vamos a casar? No, yo no creo en el matrimonio civil, mucho menos por la iglesia. Entonces, no, somos 2 muchachos universitarios, modernos, vamos a vivir juntos. Y bueno, ella hizo una carita como diciendo, bueno, mejor esto que nada, y así iniciamos la empresa más importante que un hombre y una mujer pueda tener, que es la familia. Pero ahí las bases eran demasiado débiles, porque lo único que estaba moviendo o promoviendo esa unión, en mi caso, era no ser igual que mi papá. Y entonces resulta que cuando Gabriel nace, fue ahí la confrontación, ¿verdad? Porque los 9 meses yo procuré ser un buen papá, o estar al pendiente, ¿verdad? Un buen compañero en ese momento. ¿Qué edad tenías, Prana? Tenía 23 años. Okay. Y resulta que, y Tati un poco más joven, como 20, 21. Y
cuando Gabriel nace, logró estar más tiempo de lo necesario en el vientre de la mamá y después nos dimos cuenta, defecó en el líquido amniótico. Entonces cuando él nació, tragó de ese líquido y se le fue a los pulmones. Yo vi al doctor moverlo y que Gabriel ni siquiera hiciera nada, ni llanto ni nada, totalmente inanimado, y lo tiraran en una bandeja de metal. Y una enfermera dijo, saquen al muchacho, esto está muy complicado, porque a Tati le habían hecho 2 piquetes para sacar a Gabriel, que era muy grande en el parto, que fue natural. Y me sacaron, y yo estaba afuera, y era un muchacho, un joven muy violento, muy agresivo y muy impaciente. Entonces cuando usted combina impaciencia con violencia, tenés una bomba de tiempo, y ese era yo. Cuando me di cuenta, estaba pateándole la puerta al doctor donde lo vi después de una hora y media que no me sabían dar respuesta, y golpeé la puerta y fui donde el doctor y le dije, mire, hijo de tal por cual, dígame si mi hijo está muerto o qué, pero no me tengan esta zozobra. Y se levantó y me tiró una gabacha y me dice, cálmese, póngase esa bata y venga conmigo. Y entramos a un salón de cuidados intensivos, y al final de ese salón había un niño debatiéndose entre la vida y la muerte, luchando, agarrándose como un guerrero a vivir, aferrándose. Y ahí estaba él respirando, pero así el pecho se le quería salir dentro de una máquina de oxígeno que lo pusieron. Y el doctor, que no lo conocía, me vuelve a ver y me dice, señor, este es su hijo, pobre de él, no sabe el padre que le espera. Y dio media vuelta y se fue. Y esa frase la retengo hasta el día de hoy, porque es un recordatorio. Ese hombre tenía toda la razón. Pobre de ese niño, pobre de esa muchacha que estaba recuperándose de dar a luz, pobre de mi mamá, de mis hermanos, de mi papá y de las personas que estaban a mi alrededor. Era un hombre orgulloso, prepotente, violento, como les dije, lleno de vicios, con una mente totalmente sucia y, en fin, alejado y apartado de Dios. Salgo de ahí y oigan lo que sucede. Salgo de ver a ese niño ahí y hay una ermita en el San Juan de Dios, y entro, el hombre ateo entra a la ermita, me quedo viendo hacia el altar y le digo, si realmente eres quien dicen que sos, haga un milagro, sane a ese chiquito y yo cambio mi vida y pongo a ese muchacho en tus caminos. Qué compromiso, qué promesa. A los 3 días el doctor viene y nos dice, si ustedes creen en un milagro, vengan para que vean un milagro. Para poder sacar el líquido que tenía en los pulmones, le pusieron una sonda para drenar. Los primeros días, como estaban contaminados de meconio, que es como se llama el agua, es el líquido amniótico con heces, el tubito salía lleno, así se veía oscuro, como barro, como lodo. Y a los 3 días después de aquel reto, ¿verdad?, o de aquel pacto, la sonda era totalmente transparente, limpia. Dios había hecho el milagro y nos entregaron 1 o 2 días después a Gabriel, y Dios cumplió su parte. ¿Qué correspondía? Que yo cumpliera la mía, que ella cambiara y todo, pero no. Una semana después de tener ya a Gabriel en la casa, más desenfrenado, más perdido, y ahí la espiral de destrucción que les decía al inicio fue girando más rápido y más rápido y más rápido, al punto que fue un infierno, una maldición tremenda, muerte para Tati, para Gabriel, 3 años que yo lo llamo un infierno. Y en ese infierno apareció Chico, mi amigo, el que mencioné al inicio, invitándome a una tal fraternidad. La última vez que lo había visto fue un 31 de diciembre, amanecer 1 de enero, bebiendo guaro, la mesa llena de cervezas. Se fue, no lo volví a ver, y como a los 15 días apareció invitándonos a una tal fraternidad, no solo a mí, sino a otros amigos en el Parque Alajuela, y yo lo rechazaba y lo insultaba y lo molestaba. La última vez que me habló sobre eso, yo estaba con unos tragos y él me volvió a invitar, vamos, verás que te va a gustar y no sé qué. Le dije, mire chico, déjeme en paz. Si quiere, hábleme de política, hábleme de mujeres, hábleme de fútbol, pero no me estés hablando de esa vagabundería. La gente que anda hablando de Dios es gente vaga, que no tiene nada que hacer, haraganes que no tienen mejor oficio, o son gente bruta que no tienen nada en la cabeza y les meten ese engaño. Porque para mí, en aquel entonces, la religión era el peor engaño de la humanidad, una estafa para mí.
y decía muchas cosas. No era solamente un ateo decir no creo y ya, sino que si a alguien se acercaba a hablarme, yo debatía con ideas el por qué era un engaño, por qué era una mentira. Y Chico comenzó como a decirme, y yo le dije, y entonces le menté la madre, lo insulté todo, y él me dijo, lo último que me acuerdo que me dijo fue, yo sé que un día me vas a acompañar, váyase. Ya ustedes pueden imaginarse para dónde mandé al pobre Chico. Tiempo después Chico me contó que esa noche tomó una decisión, no volverme a hablar a mí nunca más de Dios, sino comenzarle a hablar a Dios de mí. Entonces yo le preguntaba, Chico, ¿y usted qué le decía a Dios? ¿Qué le preguntaba o qué le decía? ¿Qué le pedía? Y me dice Chico, yo le decía, Señor, tráigase mal amansado de la forma que sea, pero tráigalo. Y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque en esa espiral de destrucción, una noche vengo de una discoteca de tragos, de mujeres, de drogas, y llego a la casa y Tati estaba dormida con Gabriel, y cuando yo llegué, ella había puesto como a Gabriel en el medio de la cama y a mí no me gustó, y yo prendí la luz de mala gana, la levanté a ella, y lo que nunca me imaginé, porque había sido un agresor verbal, un agresor psicológico, pero nunca un agresor físico. Y esa noche agarré a Tatiana, la pegué contra la pared, comencé a ahorcarla, a jalarle el pelo durísimo. Gabriel se despertó de los gritos que daba Tatiana, papi, no le pegues a mami, pero era como allá en el fondo. Yo estaba total y absolutamente en ese momento poseído por una fuerza que me impulsaba a agredirla, pero Tati cerró los ojos y dijo, Señor, ayúdame, Señor, protégeme. Yo decía, ¿dónde está tu Dios? Que yo no lo veo, con el puño levantado. El Dios que 3 años atrás había sanado a Gabriel. Y resulta que Dios escuchó, porque vino la policía. Yo al final no tiré el golpe a la cara como otros hombres lo han hecho, y sí la lastimé mucho, el cuello, el cabello. Pero la policía llegó, y como el más cobarde de todos, yo dije a los policías, aquí no ha pasado nada, si gusta ven, y yo me voy a ir caminando tranquilo aquí para despejar la escena. Uno de los policías subió, bajó, le dijo algo en clave al otro y me dejaron ir. Eran otros tiempos. Hoy la ley de violencia intrafamiliar me hubieran llevado preso, pero en aquel tiempo, estamos hablando de 30 años atrás, no estaba, y yo me fui como el más cobarde, diciendo que nada había pasado. Claro que algo había pasado. Una mujer estaba totalmente deshecha, no solamente su bata rota, su corazón, sus sueños, sus anhelos. Un niño que temblaba como un conejo al ver a su papá, la figura que le tenía que dar amor, estabilidad, protección, haciendo todo lo contrario. Y así me fui. Y al día siguiente, la ruta que conocía para saldar mis problemas, mis situaciones angustiantes, era el licor y la fiesta. Y así lo hice de la mañana bebiendo guaro en una cantina con un amigo, y después en la noche en una discoteca. Y estando en esa discoteca, mujeres, música y todo lo demás, me estaba ahogando y sentía que me ahogaba, y salí a la acera, y cuando estaba en la acera oigo y esperaba sentirme mejor. Estando en la acera oigo una voz que me dice, mátese, si no servís para nada, mate a Tati, mate a Gabriel y se suicida, y así se acaba todo. Y no sé cómo explicarlo, pero lo que sí puedo decir es, esa voz fue tomando posesión, control, dominio de mis pensamientos, ¿verdad? Y de mi voluntad. Y cuando me di cuenta, venía de regreso de esa discoteca hacia La Juela para matar a Tati, matar a Gabriel y suicidarme. Y cuando estoy a solo 100 metros de ir a ejecutar esa orden, ¿verdad?, de muerte, en esa esquina a 100 metros, un de repente de Dios. Yo no estoy pensando en Chico, no lo tenía en mi mente, pero de repente Dios me pone el rostro de Francisco Rodríguez. Y yo me sacudía la cabeza, y ahí estaba el rostro sonriente de mi amigo, y me volví a sacudir la cabeza, y fue más intenso que el otro pensamiento, y lo logró bloquear y neutralizar, a tal punto que yo digo hoy que Dios usó a mi amigo para que fuera como una tabla de salvación, como un salvavidas en un naufragio cuando alguien se está ahogando. Y en lugar de caminar 100 metros, terminé viajando como 2 kilómetros o más para tocar la puerta de mi amigo Chico a las 3:30, 4 de la mañana, y él abrió. Pudo haber tirado la puerta en la cara por la insultada que le pegué la última vez, pero no, ya él era parte de esta organización, ya él era parte de esa esencia que dice que su signo sobre nosotros es el amor. No me rechazó, no me despreció, y salió y me abrazó, y en el oído me dijo, tranquilo, mae, Dios
tiene algo bueno para usted. Y así fue, como llegué a la primera reunión un 2 de abril de 1996, iba como un gato en reversa, con un montón de checklists, ¿verdad? Una lista en mi cabeza. Si hay un pastor, un sacerdote, doy media vuelta y me voy. Si hay música de iglesia, doy media vuelta y me voy. Si hay esto, si hay lo otro, si es un sermón, me voy. Y si me dicen gloria a Dios, aleluya, me voy. Yo llevaba una lista tremenda. Pero ¿cuál fue mi impacto? Que cuando íbamos ingresando en ese lugar, había una fila de 70 hombres para llegar al salón. 70 hombres. Y cuando entramos, íbamos entrando, todos felices, alegres, yo iba viendo el ambiente. Y lo que más me impresionó fue que cuando entramos, había un hombre que en la entrada recibiendo a todos, les decía el nombre a los que conocía, y a mí me dijo, bienvenido, ¿verdad que venís por primera vez? Y le digo, sí, ¿cómo sabe? Me intrigó. Y él dijo, con solo verle la cara. Trae el rostro de la visión. Con solo verle la cara. Y entonces yo sé que no era un cumplido ni un piropo, porque uno a veces quiere disimular, pero la cara lo dice todo. Y uno quiere poner cara de malo, o cara de bueno, o cara de lo que sea, o cara de enojado, esto no es conmigo, pero en el fondo todos de una forma u otra tenemos cosas que solamente Dios puede cambiar y puede sanar. Y así entré a esa reunión cuando él me dijo, bienvenido, has llegado al mejor lugar. Y me senté. Y lo más impactante, fue que quien compartió la visión, como la vimos ahora, fue tan claro en decir, no somos una nueva iglesia, no somos una nueva religión, no somos pastores, no somos sacerdotes. Y yo fui bajando todo el arsenal del mecanismo de defensa y del checklist. Del checklist, lo tuve que votar y prestar atención, y me gustó lo que escuché. Y después escuché un testimonio y al final mi conclusión fue, bueno, si este hombre pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Y así me vine, no pasó nada para mí, pero venía una semilla sembrada en mi corazón, porque esa noche yo dormí en paz. Y al día siguiente, antes de dormir esa noche, por primera vez, sin que nadie me obligara ni que fuera, no, por primera vez me puse de rodillas y dije, Señor, yo quiero ser un hombre diferente. Y me tiré a la cama, no me dio para nada más. Y al día siguiente, hasta el aire sentía diferente, veía el lugar iluminado y vino una voz. ¿Ah? La luz de Cristo. Claro, vino una luz, esa luz, entonces vamos a decir, pero vino una voz que me dijo, ¿en verdad quieres ser un hombre diferente? Y yo, ¿en verdad quieres ser un hombre diferente? Y yo respondí, sí. Inmediatamente me dirigió la mirada hacia una caja llena de películas pornográficas y hacia un montón de botellas de licor que habían en unas repisas. Y esa voz dijo, ninguna de esas dos cosas encaja con lo que esos maes, bueno, no dijo el señor maes, yo soy no encaja con lo que esos hombres hablaron anoche. Y entonces comencé por ahí a quebrar y a botar todas las películas y a botar todo el licor. Tati se había ido el día anterior, había llegado, no me he dado cuenta, yo estaba fuera, se había llevado todo en un carro de mudanzas, quedó todo vacío, pero ninguna de esas dos cosas que acabo de mencionar se las llevó, porque eso fue basura que yo llevé. Y a mí me tocaba sacar esa basura. Y entonces la saqué. Cuando estaba con el licor, tengo una anécdota, porque llegó un tío y donde me vio haciendo lo que estaba haciendo, que era botando el guaro, me dice, ¿qué estás haciendo, animal? Dámelo a mí. Y le digo, no, tío, voy a botarlo. Ese día aprendí que cuando uno está dispuesto a dar un paso para apartarse del mal, o un paso para acercarse a Dios, a veces son los familiares, los amigos, las personas más cercanas las que te van a querer echar para atrás. Por supuesto. Y así fue como llegué a la fraternidad, y 3 reuniones después, estando ahí en esa reunión de hombres de negocios, invitaron a un hombre español, su nombre es Roberto Torrentes, y apenas comenzó Roberto a hablar, a dar su testimonio, dijo, yo era un hombre completamente ateo, y yo, escéptico, negaba la existencia de Dios, y yo dije, igual que yo. Ahí sí vas, check. Y conforme él iba hablando, yo iba dando más checks, y me identifiqué con él plenamente, al punto que él no había terminado de dar su testimonio, estaba contándole las maravillas y los milagros, cómo Dios había sanado a su esposa que había tenido un accidente automovilístico. Y los hombres del capítulo, que otra cosa simpática del testimonio de Roberto es que dice que a él quien lo invitó fue el barbero. Y el día que lo invitó,
él dijo, ok, el barbero me está invitando a una reunión de hombres de negocios, se llevó una cantidad de tarjetas y unos planos, porque él trabajaba con eso, a la reunión de hombres de negocios, que cuando llegó comenzó a ver dónde estaba el whisky, dónde estaban los tragos, porque en una reunión de negocios o de hombres siempre hay tragos o qué sé yo, y no vio nada de eso, que apenas mencionaron algo que tenía que ver con Jesús, y tras de eso el bendito barbero no llegó ese día, o sea que llegó solo. Entonces dice que él estaba así, dice, pero no sé cómo. Al siguiente semana estaba en ese lugar. Y pues hasta que Dios lo tocó. Su esposa tuvo un accidente y dice que él le contó, los hombres lo vieron y le dijeron, ¿por qué te vemos hoy? Y él les contó lo que ha pasado. Y los hombres dijeron, hoy saliendo de aquí, vamos a ir a tu casa. ¿A qué? A orar por tu esposa. No, pero es que dijeron que ella no va a poder moverse, que tengo que buscar cama ortopédica y todo lo demás. Vamos a ir a tu casa. Y los hombres, terminando el evento, fueron a su casa, contó Roberto en su testimonio, y que le dijeron, quédese aquí en la sala. Ni siquiera lo dejaron entrar al cuarto de la señora porque no tenía fe. Entraron ellos y 15, 20 minutos después estaba saliendo la mujer, su esposa, la esposa de Roberto, a despedir a los hombres, y que él cayó de rodillas en su sala, alabando y glorificando a Dios. Él estaba contando todas esas cosas, más como me identifiqué que era un hombre tan escéptico y tan ateo, tan racional como yo, que no pude resistir más y bajé mi cabeza ese día y dije, Señor Jesús, no puedo más. Solo no puedo, lo reconozco. Necesito que entres en mi corazón. Yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Encuentro personal con Jesús. Comencé a sentir que mi corazón palpitaba y más y más. No era una taquicardia, porque uno sabe cuando se movía, pero de una manera diferente, y de repente sentí una explosión, como que se quebró un revestimiento como de piedra sobre el corazón, y comencé a sentir que el corazón bombeaba y me sentía vivo y feliz, y comencé a llorar. En eso vino alguien por detrás y me abrazó y me dijo en el oído, porque te amo, te perdono. Porque te amo, te perdono. 3 veces. Porque te amo, te perdono. Y ahí sí ya, chicos, no pude aguantar más. Me quebré. Claro. A llorar y a llorar y a llorar. Y cuando ya logré como calmarme un poco, me volví para agradecerle a la persona que había venido con ese gesto tan lindo a decirme esas palabras. Y cuál fue mi sorpresa, que no había nadie detrás mío, ni pudo haber pasado por los laterales o irse por otro lado, no. Fue mi encuentro personal con Jesús. Hoy creo en Jesús, sirvo a Jesús y lo sigo a donde quiera que Él vaya, aún con mis imperfecciones, aún con mis caídas, que ahora podemos hablar un poco sobre eso, pero a partir de ahí mi vida nunca más volvió a ser igual. Dios comenzó a cambiar el vocabulario, la mente, la forma, comenzó a darme paz. Y a los pocos días dijeron, va a haber una reunión, un evento donde usted puede traer a su esposa, a su mamá, a sus hermanas, a su novia, para que conozcan en lo que usted está. Era un tiempo en donde no habían grupos de damas. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Y sí habían eventos familiares abiertos. Y entonces un hombre vino y me dijo, Ricardo, ¿usted va a invitar a su esposa? Y yo le dije, no, mi esposa de hecho se fue para otra ciudad, no estamos juntos. Y él me dijo, pero invítela, y no creo que quiera. Entonces hagamos una oración, ¿me permite hacer una oración? Y le digo, sí, está bien. Nada más me puso la mano en el hombro y dijo, Señor, toca el corazón de la esposa de Ricardo. ¿Cómo se llama? Tatiana. Tatiana, y que acepte la invitación para que venga a la reunión, al evento. En el nombre de Jesús, amén. Y yo me quedé así, le dije, ¿y eso es todo? Y me dice, sí, pero nada más, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora le toca a usted invitarla, me dice. Y le digo, y me dejaste lo más duro. Pero no me dejó lo más duro. Lo más duro era cambiar un corazón, tocar un corazón. Y Dios permitió que Tati me atendiera el teléfono. Fue un milagro. Que estuviera anuente a ir conmigo a conversar y hacerle la invitación. Pero el milagro más grande fue que dijera que sí. Y en esa reunión ella también abriera su corazón y aceptara a Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento éramos los dos, creciendo, Gabriel en un ambiente sano, con más prosperidad. Dios nos regaló, claro que hay que trabajar y esforzarse, pero todo se facilitó para tener casa propia, que no teníamos, para tener vehículos. Y vino el Señor y nos comenzó a bendecir y a bendecir y a bendecir de una manera integral, extraordinaria.
en lo personal, en lo familiar, en lo financiero, en lo económico, Laboral. en lo laboral. En el ICE trabajé por 23 años y Dios me llevó de puesto en puesto hasta salir siendo el director de recursos humanos por 6 meses, director de talento humano se llamaba en ese momento cuando salí. Y Dios nos permitió crecer en todo y sobre todo en la fraternidad, servir. Y desde que llegué aquí comencé a servir con todo mi corazón. A los 6 meses de haber llegado a la fraternidad, Dios me permitió ser testigo de su poder, de por qué nos llamamos del Evangelio completo, que creo que es algo importantísimo de reforzar, sobre todo porque hay hombres y mujeres que están viendo y escuchando este programa, que son parte de esta fraternidad y que Dios nos invita a todos a ser parte de esa dimensión de poder del Evangelio completo. 6 mesecitos, como 6 mesecitos íbamos a abrir un avance a Poacito, allá por las faldas del volcán Poás. Venían muchos hombres al capítulo nuestro y ya no se les podía, ya se les dificultaba por la cantidad que eran. Y entonces alguien dijo, vamos a llevar el avance, el capítulo, vamos a llevarlo allá a Poacito. Y así fue. Nos fuimos para allá y al tener 3 reuniones ahí, un hombre, una noche que íbamos ya tarde, bajo una lluvia, se tiró a la calle y paró el carro en el que íbamos y dijo, hey, ustedes son los de la fraternidad, los que están yendo a hacer reuniones allá arriba. Sí, pueden bajarse un momentito. No, señores, que vamos un poco tarde ya contra el tiempo. Pero solo es un momento, es que tengo un hijo enfermo y yo he oído por la radio, y hoy estamos en la Radio. Yo he oído por la radio que Dios hace milagros por medio de ustedes. Ese hombre por la radio había escuchado que Dios hace milagros por medio de los hombres y mujeres de la fraternidad. Y nosotros nada más íbamos a hacer eventos, a contar el testimonio y nos sentíamos bien y todo, pero eso de milagros y esas cosas como que todavía no estaba dentro de nuestro radar. Bueno, a Dios le plació esa noche. Gracias. Porque cuando nos bajamos, entramos a una casa humilde, como no tenés idea, una casita bien, era un peón agrícola. Y cuando entramos en una, así como en una cuna hecha de cobijas viejas, como un nido, más que una cuna, un nido en el suelo, estaba un chiquito como de 7 años en posición fetal, todo así, todo arrugado, encorvado. Y el Señor dijo, él es mi hijo, dicen los doctores que nunca va a poder caminar. Y entonces yo ¿qué es lo que usted quiere, Señor? Que le pidan a Dios para que él pueda caminar, porque el doctor dijo que tiene una parálisis en la columna vertebral, pero yo sé que nada es imposible para Dios. Y yo me quedé frío. Él. Claro, yo no, él. Autoridad. Y entonces vuelvo a ver a la señora como para que la señora dijera que no, que ¿verdad? Yo, señora, ¿usted lo cree? Esperando que me dijera, no, muchacho, nos volvió loco este hombre, vayan, sigan su camino, tranquilos. Dice, muchacho, estamos esperando desde las 5 de la tarde, debajo de un aguacero con el paraguas, que el carro pasara de ustedes. Eso es fe. Sí. Y ya no hubo para dónde coger más que para adelante, coger la mano del chiquito y decir, Padre, en el nombre de Jesús, por la fe de estos papás, para que nuestra fe, porque íbamos 3 ese día, para que nuestra fe se fortalezca y para que todo el mundo aquí en los alrededores sepan que tú eres un Dios vivo, no un Dios muerto, haga un milagro, Señor, por favor. Niño, levántese ahora y camine. Y en el nombre de Jesús lo jalé y traqueó, ¡prac! Y yo me asusté, honestamente, mi primera reacción fue de susto y lo solté. Pero ante nuestros propios ojos, el chiquito comenzó a moverse, a ponerse de pie y comenzar a caminar hasta donde estaban sus papás. Y caímos de rodillas dándole la honra y la gloria a Dios. Desde ese día hasta el día de hoy, siempre le digo cada mañana, Señor, ¿cuál es el trabajo para hoy? No todos los días se dan cosas tan impactantes como esa, pero todos los días da la oportunidad de hablar, de compartir con alguien y demostrar el amor de Dios, porque al final de cuentas cuando se muestra el poder de Dios como esa noche, no es otra cosa que lo que se está mostrando es el amor de Dios. El Señor muestra su poder para mostrar su inmenso amor. Y así fue como el Señor comenzó a permitirme servir, primero servidor en mi capítulo, al poco tiempo estar en la fraternidad ya era secretario nacional, después fui
vicepresidente, se llamaban en aquel tiempo los directores regionales, vicepresidente regional de Alajuela, y el Señor comenzó a irme usando, ¿verdad? A salir del país, y como bien decías, hace 13 años, creo más o menos, ya perdí la cuenta, bueno, por 13 años más bien, pero bueno, presidente nacional y vicepresidente para América Latina. Dios me dio la oportunidad de recorrer el mundo, de estar en prácticamente los 5 continentes, de compartir con hombres y mujeres testimonio y conferencias en Europa, en África, en Asia y en toda América, Estados Unidos y Latinoamérica, y vivir cosas muy lindas, muy maravillosas. Pero, y aquí es donde es importante, pero llegó un día, hace 3 años atrás, cuando pasé por alto, incluso podría decir desde más tiempo atrás, pero pasé por alto una advertencia, un rótulo enorme que está en la Biblia, que lo había visto, que había hablado de él, que había comentado de él, pero lo que salí, como dice también la palabra de Dios, un mal maestro, enseñando lo que no iba a practicar. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, por tanto, miren que el que crea estar firme, que no caiga. Y yo iba en un Lamborghini a 300 kilómetros por hora, y el rotulito ese estaba aquí y lo pasé por alto. ¡Vum! Y lógicamente, si hay un rótulo en carretera que dice cuidado, curva peligrosa más adelante, y lo desatendés y seguís a 300 kilómetros, ¿qué va a pasar? Te estrellas. Y si fuera a estrellarse y listo, pero no. Cuando caes, cuando fallas, y más en la forma en la que yo caí, y lastimas a muchas personas, principalmente las que están más cerca, a las personas que más amas, y quebrás y destruir los corazones de ellos. Entonces te das cuenta, como le decía a un amigo que lo descubrí hace poco, estar arriba, como estaba comentando, viendo milagros, viendo cosas, teniendo posiciones y demás, y de un momento a otro caer estrepitosamente, ¡pah! Pero si fuera que pegás contra el suelo y te despapallás ahí, pero no. Rebotaste, estoy. Peor, se abre el piso y se abre un abismo que te lleva hasta el fondo. ¡Pum! Allá no pegás en el suelo, pegás en el fondo de un abismo oscuro, tenebroso, lleno de tiniebla, y de ahí crees que no te vas a poder levantar nunca, nunca. Cuando soy descubierto por mi esposa en infidelidad, en adulterio, quebró el corazón de ella, de mis hijos, y ese mismo día salí de mi casa. Esa noche estaba en un lugar listo y preparado para matarme, porque consideraba que no había, ni Dios, creía yo, ni Dios podía perdonarme de lo que había hecho, ni Dios podía sacarme de ese abismo donde había caído. Y estaba listo con una extensión eléctrica, lista para colgarme. Y no había un lugar muy alto, entonces ya sabía de qué manera lo iba a hacer, como en un camarote. Y ahí donde estaba listo, en la oscuridad, que no era una oscuridad solamente física, era una oscuridad de tiniebla. Realmente yo sentía como un flan, como estar dentro de un flan, pero oscuro, ¿verdad? O sea, una tiniebla espesa que la tocabas incluso con la mano. El corazón me palpitaba, y estando ahí listo ya, nada más mis últimos pensamientos, una chispita. Hoy lo llamo la chispa de esperanza. Así lo bautizó un amigo mío. Eso está bien, cuando le estaba contando. Ay, Ricardo, fue una chispa de esperanza. Le digo, sí, fue una chispa de esperanza enviada por el mismo que ha estado en mi vida por 30 años. Porque lo que sucedió es que en medio de la oscuridad hizo y no prendió más. Y yo me quedé buscando a ver si era una candilera, una luciérnaga, y buscando y no aparecía, y no aparecía. Pero eso me sacó de onda. Y de repente, como 30 años atrás,
una voz amorosa diciéndome: porque te amo, te perdono. Porque te amo, te perdono. Una y otra vez más. Porque mi amor es eterno. Y caí de rodillas, me quité la cosa esa, caí de rodillas y le golpeaba al piso con los puños, enojado. Y decía: no, no, es que no es posible, yo no puedo, mi vida se acabó, ¿verdad? Porque vos crees que una caída define tu vida, pero no, una caída no define tu destino. El levantarse es lo que define tu futuro. Pero ahí estaba yo peleando contra todo, ¿verdad? Porque sentía culpa, porque sentía condenación, y son sentimientos o fuerzas tremendas oprimiéndome. Pero estaba ahí golpeando: no puedo. Y esa voz dice: sí, totalmente, vos no podés, pero yo sí puedo. Si me tomás de la mano, yo te voy a ayudar a salir adelante, y te voy a levantar, y te voy a poner en lugar de privilegio. Y dijo otras cosas más. Y lloré como un niño y le decía: Señor, pero es que no sé ni por dónde comenzar. Nada más tómate de mi mano como un niño. Y de repente tuve una visión. Un jarrón hermoso de vidrio, caro, de ese vidrio fino, cayendo y haciéndose 1000 pedazos en el suelo. Todo despedazado. Y de repente comienza, dice esa voz hermosa del Espíritu de Dios: esa es tu vida. Y yo dije: no, hombre, Señor, o sea, como me siento y cómo está eso, está. Y comencé a ver dónde se iban moviendo los pedacitos y a pegarse, y se iban construyendo, no completo, pero como la base iba para arriba. Y me alegró eso, ver cómo se estaba haciendo. O sea, me causó una impresión, y me dijo: eso es exactamente de lo que voy a hacer, pero con tu vida, solamente que va a ser paso a paso. Por aquí en cabina hay un buen amigo mío, y siempre le digo a él: paso a paso. No, el Señor me dijo: no vas a correr. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. No vas a hacer lo que otras veces habías hecho para salir de tus enredos. Me lo vas a dejar a mí. Y han sido 3 años tomado de la mano de Dios, en donde he sido, porque hay gente que dice: qué valiente. Y yo les digo: no, yo no soy valiente, soy Exacto. obediente. Exacto. Lo único que he hecho es seguir las instrucciones al pie de la letra. El mandato que recibí, y de otras cosas más propias, más personales, que Él dijo: no hagas esto, haga esto, no haga esto. Y lo que me va diciendo que haga o que no haga, esa es la ruta que llevo. Y ha dado resultado. ¿Por qué sé que ha dado resultado? Porque hay momentos que son muy, pero muy duros de sobrellevar. Sentirte que estás solo por completo. Se acercaba la Navidad de ese 2023. Mis hijos habían dejado de hablarme. Solo Mariana, que estaba en la universidad, me escribía un mensaje: me pasas la plata para la semana, ¿verdad? Pero era como un cajero automático nada más. Y yo le mandaba el comprobante: te deseo una linda semana, un buen día, una linda semana, que todo te vaya bien en la universidad. 0 respuesta. Y yo quería tirar la toalla a veces. Y el Señor decía: sigue. Confía. Un gran amigo, terapeuta de familia, que lo respeto, lo admiro, don Alex, me dijo en una sesión que estuve con él: ahorita estás en una fase que se llama repudio. Así que si alguien que nos está escuchando siente que nadie en la familia lo quiere ver, que nadie de sus amigos quiere ni siquiera acercarse, hay una fase en todo esto que no se la puede brincar, exactamente, y no puede pasarle de lado. Y repudio es duro de sobrellevar, porque sentís que sos despreciado por todos, que todo el mundo te ignora, que todo el mundo te rechaza, que te señalan, y hay que pasarlo. Y entonces, cuando don Alex me dijo eso, yo soy como muy gráfico, y yo vi algo completamente lleno como de brea, como de grasa sucia envolviendo, como una botella.
y vi como este desengrasante, como ¿verdad? Que venden, y caía, hacía a pedazos y chorreaba, y a pedazos se caían pedazos de repudio. Y me dijo el Señor, ese soy yo. Yo soy el que me voy a ir encargando de arrancar esa costra, esa corroncha que se llama repudio en el corazón de los que te aman, y usted siga nada más haciendo lo correcto. Una de las cosas que más difíciles, probablemente creo yo, porque vivimos en una sociedad que promueve la mentira, incluso la llama algunas mentiras piadosas, o ¿verdad? Mentiras blancas o pequeñitas. El Señor dijo, procuren no mentir. No soy infalible, Dios me libre de querer decir eso, pero créanme que si hay algo en lo que me esfuerzo y procuro día cumplir, es en no mentir. Y si logras eso, no sé cómo explicarlo, pero Dios se encarga, es como un ultra desengrasante de rechazo, repudio y otras cosas. Y el líder espiritual del lugar donde yo asisto, me congrego, me dijo una frase que está grabada aquí en mi corazón: la integridad lo restaura todo. La integridad restaura todo. Y eso es así de sencillo. Comencé a aplicar esas cosas, ¿verdad? En primer lugar, a reconocer que la vía, que ha sido una mala palabra, Rafa. Seguimos siendo seres humanos. Primero, reconocer que fallaste 100%. Esconderlo, no engañarnos, levantar el tapete y echar la humildad, y acomodarlo para que van a pensar, y eso se acabó en mi vida. Pequé, caí, fallé, me equivoqué y lo reconozco y pido perdón. Dañé. Llegar al convencimiento que lo que está escrito en 1 Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No de cierta maldad o de una maldad condicionada, de toda maldad. Y arrepentirse. El que esconde su pecado arrastra maldición, pero el que lo confiesa acarrea bendición, gracia, favor de Dios. Y ya, y decir, sí, fallé. Y no aplaudimos el pecado, pero el Señor está por los que no han caído, por los que han caído, por los que no han llegado, por los que faltan por llegar. Él está para todos. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, sino que con el paso del tiempo, caminando poquito a poco, viene el Señor ayudándote a tomar herramientas. Y no hace mucho, Rafa y Mari, no hace mucho, todavía sentía yo, sobre todo cuando te enfrentas a ciertos ambientes o te encontrás con ciertas personas o estás en ciertos lugares, claro, y es inevitable, y yo esa parte la entiendo, que haya cierto rechazo. Hay como un síndrome que digo yo como del leproso, ¿verdad? O sea, ahí está tu hermano, se está levantando, está caminando, pero mejor no me acerco porque ¿qué van a pensar los demás de mí de que me le acerque a él? Me puedo contaminar, ¿verdad? A veces hay ese pensamiento. Sí. El enemigo es el enemigo jodiendo. Pues en realidad yo diría que más que el enemigo son corazones no transformados. Sí, eso... No es el enemigo, es falta de Jesús. Eso veo yo. ¿Ok? Porque a veces le echamos mucho la culpa que el enemigo, no. O sea, a vos te nace abrazarme o no abrazarme. El enemigo no tiene nada que ver en eso. ¿Ok? Y ahí está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todos nos identificamos con el hijo pródigo porque en algún momento hemos metido la pata. Y tenemos que venir todos sucios tal vez, y sale el padre con aquel amor a abrazarte y a decirte que te ama y a protegerte, ¿verdad? Porque la gente piensa que corrió porque tenía las ganas de verlo y que la alegría de que regresara, sí, pero además en aquel tiempo, en las costumbres judías, el muchacho, si hubiera pasado por la aldea y sale la gente, lo hubieran hecho un desagravio. Incluso algunos dicen que hasta lo podrían haber apedreado. Entonces el padre salió corriendo más que solamente por la alegría de verlo, para protegerlo de que no lo apedrearan los que dijeron, ¡qué bárbaro! ¿Por qué fallaste si te fuiste? Sino a abrazarlo. Sí, qué lindo. Y nos identificamos con el pródigo, nos identificamos con el padre.
Y queremos que el Padre venga a nosotros y haga eso, pero a veces dejamos un tercer actor de esa obra magistral que narró Jesús, que es el hermano del pródigo, que más bien, lejos de alegrarse de que el hermano que andaba caído volvió y que lo está levantando el Padre y le está poniendo anillo y le está poniendo ropa y otra vez lo vuelve a levantar, ay, aquel sintió, pero ¿cómo puede ser posible que ya le estén tirando alfombra roja a este y le estén aplaudiendo cuando yo he estado aquí tan bien portadito encargándome de todas las cosas? Y el Padre le dice, mijo, pero si usted lo ha tenido todo siempre. Ese celo es inevitable. Entonces Dios te da la oportunidad de ir descubriendo muchas cosas que un episodio tan destructivo y tan extremo como el que yo viví, en la posición en la que estaba, y va a provocar, como dice mi amigo Jaime Sol, un tsunami. Para bien o para mal, pero un tsunami. Porque también genera contraolas de amor. Claro. Y te das cuenta quiénes están ahí a pesar de, para abrazarte, para decirte aquí estoy, sí, te amo. Y se ve de todo, ¿verdad? Don Ricardo, perdón, qué lindo que es Dios, ¿verdad? Jesús vino a hacer todo tan perfecto que Él incluso con esa parábola que Él narró, ¿verdad? Eso que pasó del hijo pródigo, lo dejó también explicado, que dejó hasta esa parte fea, humana, ¿verdad? Qué lindo como es, yo siempre admiro porque eso. Él no deja ningún cabo suelto. Nada. Y entonces están todas las expresiones ahí. Imagínense lo que era para el pródigo también levantarse y decir, ay Dios, y ahora sí, cómo voy, y todo lo que le embarré, lo dice, o sea, dudas que si lo iba a perdonar el papá, dudas, culpa, vergüenza. Ajá. Y hay una palabra todavía más fuerte que algunos de los que nos estén escuchando, viendo, podrían sentir por ahí, porque estaban y ya no están. Ahora te voy a contar una historia breve, que estaban y ya no están, como por ejemplo, sirvieron y cayeron o se alejaron o se enojaron con alguien y ahora ya no están, más bien están otra vez en una espiral de destrucción. Viene una palabra, más que una palabra, es un espíritu fuertísimo que ese sí le das lugar, te derriba, y es condenación. Cuando te sentís condenado. Y yo, era lo que les iba a decir antes, puchica, no hace mucho, voy a decir que ni un año atrás, me sentía, cuando llegaba a esos espacios y tal vez a veces sentía un mal modo y esas cosas, sentía condenación. Me sentía todavía indignación, condenado. de hecho, también puede ser, humanamente se puede sentir. Te voy a ser franco en esto, no me sentí indignado porque sabía, vea, cuando uno reconoce que uno falló, ¿verdad? Entonces te es más fácil decir, y tienes razón de actuar así, de verme así, o de comportarse así, o de haberse distanciado así, porque etcétera, ya lo etcétera. reconociste. Porque ya lo reconociste, claro, lo viviste en carne propia con los seres que más te importan. Entonces, que otra persona, que quizás una amistad, un compañero de años y demás, lo veas en una actitud de distancia o demás, lo entendés. Claro. ¿Ok? Pero condenación es un peso que te quiere tirar abajo y decirte, no puedes. Y yo sé que hay gente que hoy nos puede estar escuchando, hoy en vivo o en diferido, que esa voz le dice, no hay más para vos. Yo me estaba sintiendo así y el Señor me susurró, Él personalmente, lo digo así porque así fue, me susurró un versículo, un pasaje, Romanos 8:1. Y cuando voy ahí dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo que trabaja Dios. ¿Verdad? Y entonces ahí ha venido un proceso de acercamiento. Les decía que con Mariana al principio sobre la única comunicación era esas, hasta que un día iba por la autopista, le mandé como siempre el mensaje, nunca dejé de decirle que Dios que te vaya muy bien en la universidad y todo lo demás, y me puso gracias pa. Casi me vuelco en la pista, en la autopista, decía gracias pa, me volví loco, tuve que parquear ahí por el INA y ponerme a llorar, y me puso gracias pa, algo que para vos podría ser insignificante, que tus hijos te lo digan, para mí lo significaba todo. Y entonces era el spray de Dios quebrando repudio.
Y para ese diciembre, que creí que iba a ser el peor diciembre de mi vida, sin mi familia, ya con Mariana tenía mejor relación y comunicación, y le dije, voy a ir a dejarles unos presentitos, y fui a dejar 3 regalos. 5 meses sin que Gabriel, que ha sido junto con Mariana, pero Gabriel como él es el primogénito y lo tenía desde chiquito aquí en el corazón. Y lo que había pasado. 5 meses sin que me hablara ni una palabra, nada en absoluto, y lo entendía. Me dolía a veces, pero lo entendía, porque lo más difícil, como te decía, es entender cuando Dios te permite ver el dolor de las acciones, de lo que hiciste, cuando Dios te permite tener que Él te lo revele, el daño que hiciste, no hay un castigo más. Vos me puedes decir, mire Ricardo, te vamos a... El castigo que sea, se vuelve insignificante ante la magnitud del dolor de poder entender y discernir el daño que hiciste. No sé si me explico. Claro que sí. Y yo sentía en el alma el dolor de Tati, de Gabriel, de Mariana, y lloré muchas noches, hasta que el Señor también trajo consuelo y paz a eso, porque dice que Él es el consolador, el Espíritu Santo, el que nos anima, el que nos da vida. Y puchica, y voy a dejar los regalitos, y en eso Gabriel se para allá en la puerta. Y yo dije, ay Dios, un hombrón enorme va a salir. ¿Qué estás haciendo aquí? Defendiendo ¿verdad? A la tribu, defendiendo a su mamá, a su hermano. Tenía todo el derecho a decir lo que fuera, a echarme de ahí si quería, de la acera. Y se vino y yo temblaba, y cuando lo vi pasó el portón y decía, hey, pa, y se me tiró encima y me abrazó y me decía, perdóneme por no haberte escrito, por no haberte hablado, por haberte dejado solo todo este tiempo. Y yo decía, no tengo nada que perdonarte, tenías toda la razón. Y lloramos y no me soltaba, y yo más bien me sentía apenado y lo solté un toquecito, y él seguía apretado. Un hombre, yo voy a aprovechar más, y seguía apretándolo, y desde ahí hasta el día de hoy la relación con mis hijos ha sido mucho mejor que como cuando era líder. Exacto, antes no tenía tiempo para ellos, todos los fines de semana en algo. Recuerdo, ahora viene el cumpleaños de él, de Gabriel, recuerdo varios cumpleaños en los que caía en alguna fecha donde había algo a lo que tenía que hacer o servir, y me iba a eso y a cantar un cumpleaños ya a las 9:30 de la noche, porque le daba prioridad a otras cosas. Hoy no, hoy mis hijos están en primer lugar, Tati está en primer lugar, porque con ella ha habido un tiempo de acercamiento, de sanidad. Como me dijo, hace un par de semanas atrás estaba en Estados Unidos y me pidieron compartir con unos hombres un tema sobre el poder del perdón. Y le dije, Tati, me pidieron hablar sobre el perdón, fíjate. Y ella me dijo, cuéntele a esos hombres que ya yo lo perdoné. Y eso tiene mucho valor. Dios me ha permitido hacer las cosas bien, de respetarla a ella en el proceso que ella también lleva. Pero tenemos hoy una hermosa relación, digo yo, mejor también que cuando la conocí. Hoy deseo con todo mi ser hacer las cosas bien, no después de lo que pasó, más bien todavía más atrás. Que no sean esos 3 meses que tuvimos que correr porque Gabriel venía, ¿verdad? Sino hacer algo como tiene que ser, poder ir paso a paso, cortejarla, amarla y respetarla. Y ahí voy. Dios ha sido bueno. Perdona, Richard, ¿te gustaría en este momento mandarle un mensajito a Tati? Sí, en realidad decirle que la amo, que es la mujer de mi vida y que el Señor es el que está siempre en control de todo, y que yo respeto su voluntad y respeto sus decisiones, ¿verdad? Pero digamos que no tengo hoy la necesidad, quiero decirlo con mayor respeto,
de usar la radio o de hacerlo público, ¿verdad? O una cosa así como para influir o manipular, sino que prefiero hacerlo con mis acciones. Cada vez que estoy con ella cerca, no digo ni una palabra a veces y trato de hacerlo mejor, de esforzarme en hacerlo mejor, de tener bien presente que a veces lo olvidaba, las cosas que le gustan, las que no le gustan. A veces todavía meto las patas cuando estamos haciendo algo y hago, digamos, alguna cosa. Y me dice, yes, sí, cierto. Y así, pero yo agradezco a Dios porque, como se lo dije a ella un día de estos, es una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa, una mujer de Dios. Y sí. Así que, es, como ella también lo dijo un día, somos amigos. Y me gusta estar en este momento en la condición de amigo, de poder hacer las cosas bien. Y el Señor dirá. Él viene haciendo las cosas. El Señor dirá. Qué bonito, Richard, porque de verdad que yo sé que, bueno, todavía nos queda media hora de programa, pero has tocado muchos corazones hasta este momento. Yo quiero decirte algo, Richard, a título personal. También has tocado mi corazón. Ahora dijiste, ¿cuál es el trabajo para hoy? Que vos le pedís a Dios todos los días. ¿Cuál es el trabajo para hoy? El trabajo que Dios te puso a vos el lunes 28 de marzo del 2022 fue dejarme aquí, a mí, en esta fraternidad. Porque si bien es cierto, vos no fuiste el que me invitaste, vos fuiste el primer testimonio que yo escuché. Y las personas que están escuchando este programa y que han escuchado mi testimonio, saben que yo en mi testimonio siempre digo que la primera vez que yo llegué a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, escuché el testimonio de un hombre, no decía el nombre, pero lo voy a seguir honrando, don Ricardo. Yo decía, escuché el testimonio de un hombre que estuvo a escasos metros de llegar a su casa, a matar a su esposa, a matar a su hijo y a suicidarse él. Y que ese testimonio no era para absolutamente nada semejante a lo que estaba ocurriendo en mi vida, pero que había impactado mi corazón. Escuchar a un hombre que había estado a punto de llegar a matar a su familia y que hoy hablaba con tan propiedad de Jesús. Y después la segunda vez que voy a un evento que fue en otro capítulo, me toca volver a escucharte, como dijimos ahora, el que no quiere cal de dos platos. Y yo dije, wow, no fue que escuché mal, es que así es. Don Ricardo, ese 28 de marzo del 2022, ese fue tu trabajo, dejarme a mí aquí, porque me tocó el corazón y es lo que me tiene aquí. Lo tengo tan grabado, Rafa, porque vos ibas con un ejército de gente. O sea, vos ibas por primera vez, pero a la vez habíamos invitado a otros a que sin saberlo. Y desde el primer día, animado y dinámico, como siempre ha sido, ¿verdad? Proactivo. Hiperactivo. Y recuerdo que veníamos varios y a alguno de ellos le dije, ese man de la gorrita, porque andabas con gorra también. Siempre ando con gorra. Sí, ese man de la gorrita, ese está llamado para quedarse. Y le doy gracias a Dios de que el Señor lo hizo, porque al final de cuentas nosotros nada más somos instrumentos. Toda la honra y la gloria son para Él. Fue el Espíritu Santo, por medio de una vasija inútil como uno, el que cargó tu espíritu de su amor y te tiene hoy aquí. Y como dije al principio del programa, doy gracias a Dios por ambos. Muchas ¿verdad? gracias. De que el Señor los esté usando y los siga usando. Hoy es el 161, pero vienen... sí, para el 200 va a ser un fiestón y ahora hay que seguirlos, ¿verdad? Y muchos más que vienen, Rafita. Así es, en el nombre de Jesús. Es increíble porque de verdad que cuando teníamos otros servidores para este programa, que al final nos cancelaron, yo le dije a Nela, porque andaba enredado en algunas cositas, le dije a Nela, amor, vea, yo necesito que usted me ayude a buscar servidores para el programa el viernes. Y después llegó y me dijo, ¿qué te parece, don Ricardo? Pero yo estaba sin señal. No, yo le dije que así. Y después yo porque no tenía señal, pero sí lo leí, pero no le pude contestar. Después me dijo, te tengo una sorpresa. Y ya yo sabía sabía cuál era la sorpresa. Y desde que me dijo, o desde que yo lo sentí, yo dije, va a ser un programa muy lindo, Se vino a mi cabeza un montón de cosas, como mi primer día en fraternidad, que fue escucharte a vos, y cómo en su momento nos tocó, como lo dije al principio del programa, conversar con vos para poder llevar este
esto que ha sido 161 programas para atrás. Así es que, don Ricardo, yo bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Quiero agradecerle todo lo que usted ha hecho por muchos. Ahora lo dijo Nela, yo lo quería guardar para el programa, lo que ha hecho por mí. Porque si yo no hubiera llegado a esa estrategia a través de, o sea, yo no hubiera conocido a Jesús a través de esta estrategia, con el proceso que a mí me ha tocado llevar, Ricardo, yo no sé dónde estaría. Yo quiero darle un abrazo. Ay. Claro. Que lo amamos mucho y mucha gente lo ama mucho también. Dios es bueno. Así es. Decía ese diciembre en el que Gabriel salió, y bueno, yo salí ese día brincando de ahí de alegría, ¿verdad? Y yo creí que iba a ser una Navidad para el olvido de esas, y fue una alegría. Lo que menos me imaginaba era que para la siguiente Navidad iba a estar compartiendo la cena de Navidad con ellos, y me invitaron y yo me sentí muy bendecido y muy honrado, muy agradecido con todos. Y el Señor se fue encargando de ir haciendo, ¿verdad?, su obra poco a poco, como les decía, en muchas cosas, pero desde el día 1, que eso es algo importante, yo no cogí hacia la izquierda, cogí hacia la derecha. No me fui al mundo, sino que reconocí mi pecado, me arrepentí esa noche ahí como les conté, me tomé de la mano del Señor como Él me lo pidió, y comienza un proceso de limpiar, de cortar, de hacer muchas cosas que tenés que comenzar a reestructurar por completo todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y bueno, al final de cuentas, comenzás a seguir el paso a paso, como les dije. Y dos cosas: nunca dejé de asistir a mi capítulo. Bueno, me trasladé de capítulo porque estaba en un capítulo muy bendecido, como es el empresarial de Alajuela, donde estaba un Marcial Salas. Y de ahí me trasladé al capítulo Alajuela que me quedaba más cerca en ese momento. Y fui recibido con tanto amor en ese lugar, en ambos lugares, y fue mucha bendición. Pero no volví a participar en ninguna cosa que tuviera que ver masivamente o que tuviera que ver con actividades así, como parte del proceso que yo sentía. Y no por ninguna cosa, simple y sencillamente no sentía que el Señor me dijera, muévase. Estaba respetando un tiempo prudente. Sí, el Señor como que tenía como al Señor, como que me tenía ahí como en pausa, como en un hold, ¿verdad? Y resulta que estoy un 5 de diciembre en la iglesia, en una madrugada de ayuno que había programa, 3 días de oración y ayuno que se llamó, y estaba esa madrugada ahí en otra cosa, cuando de repente el Señor me dice, tenés que ir a la convención de hombres de negocios que había comenzado el viernes anterior. Estoy hablando de 2024, diciembre de 2024. Gracias. Y créanme que me resistí, porque yo estaba muy tranquilo asistiendo a mi capítulo, nutriéndome en mi iglesia, como nos manda la visión de congregarnos, y estaba ahí muy tranquilo en eso, cuando el Señor dice, tenés que ir a la convención de hombres de negocios. Y no, Señor, no, yo me resistía, pero cuando les digo me resistía. Y fue tan fuerte, tan intenso, que me postré ahí, le dije, Señor, que no sea yo, que no sea algo de mi carne, no sea algo de las emociones.
Y era más fuerte y más fuerte. Y bueno, dije, ok, si es tuyo, dame una buena razón para ir a esa convención, porque yo no encuentro ninguna. Y el Señor me dijo, para que recibas amor. Y me desmanteló todo, ¿verdad? Me desarmó todo. Y yo, chica, pero no tengo paquete ni nada. Llamé a don Rainier y le dije lo que me había pasado. Y me dice, claro que sí, venite, va a ser un gusto tenerte con nosotros, no te preocupes. Y a media mañana llegué y recuerdo que entré allá por el parqueo del Hotel Herradura. Estaban los muchachos de oración e intercesión abajo, Jorge Zamora, Lelio, don Alfonso, los guerreros que están ahí, don Víctor y otros más. Y desde que llegué ahí, que era la primera pasada por ahí, me dieron tanto amor. Y entonces, como que lo que Dios había dicho tenía razón. Y le dije a Alfonso, acompáñeme a subir para no entrar ahí solo. Ya habían pasado más de un año, casi un año y medio desde que había dejado la presidencia. 1 año y 4 meses. Y de no acercarme absolutamente a nada así masivo. Y entonces voy con Alfonso y entramos, y mi deseo era sentarme por ahí atrás, así, tranquilo. Y Alfonso y cuando me doy cuenta me lleva adelante y me sienta ahí donde estaban otros invitados internacionales. Ay, Dios. Y vino gente a abrazar y a decirme cosas muy lindas de lo que Dios había hecho en su momento. Y entonces dije, sí, el Señor quería traerme para recibir amor, y me senté ahí tranquilito. Pero me comenzó a dar una duda, y yo dije, ay, puchica, ¿seré yo que necesitaba? A veces somos muy emocionales y necesitamos como el refuerzo, como el aplauso, como no sé, esas cosas de hombres. ¿Seré que soy yo el que metí cabeza y esto no era de Dios, y yo estoy aquí nada más como nutriendo mi ego, mi carne? Y me comencé a sentir malísimo. Y en eso le dije, Señor, si usted quería realmente que yo viniera hoy a este lugar con un propósito, haga que esa señora que está allá arriba, de boca de ella salga un mensaje suyo para mí. Y estaba una señora, doña Xiomara, la doctora de Honduras. Bueno. Y ella estaba terminando el tema, y cuando termina el tema, de un momento a otro dice, Oriamuno. De una vez. Oriamuno. Ella comenzó a orar por otras personas, como recuerdo, pero paró, Oriamuno, y me señala. El Señor está detrás tuyo y dice que Él te ama. ¿Por dónde vino el Señor en mi encuentro personal con Él? Ajá. Por detrás. A decirme, porque te perdono. Lo abrazó. Porque te amo, te perdono, y me abrazó. Que esta mujer dijera, el Señor está detrás tuyo y dice que te ama. Solamente el Señor podía decir eso, porque no dijo que a un lado o adelante, no, detrás mío. Y eso me dejó en shock. Y dijo, Él te ama. Y yo me bajé la cabeza y dije, Señor, gracias, perdón, pero lo necesitaba confirmar. Si querías que estuviera aquí. Sigue la señora hablando, y como 5 minutos después dice, Oriamuno, hay otra palabra del Señor para vos. Dice, ahora es el Padre que está delante tuyo y que tú eres su hijo amado, que te quiere abrazar. Levántate y le das un abrazo, le dijo a Beto Domingo, que estaba ahí. Y Beto se levanta, yo me levanto y me abraza. Y yo siento el abrazo, pero me estremezco, no solamente por el abrazo, sino decir, no una vez, sino 2 veces el Señor. Y me siento. Y cuando ya esta señora iba a terminar, dice, Oriamuno, yo no sé qué tiene el Señor con usted, pero dice el Espíritu Santo que Él te va a volver a levantar, que Él te va a volver a usar, Dios Padre, Dios que vas a poder presentar las filminas que antes hacías, y todo eso yo lo había dejado, lógicamente, de preparar temas. Hoy los estoy preparando de nuevo, y está el proyecto del libro, Volver a Levantarse, con la ayuda de Dios, que ahí vamos. Y bueno, el asunto está en que cuando ella lo dijo, yo me estremecí. Y Rafa, esto lo he contado otras veces, y muy pocas personas logran descifrar como vos lo dijiste. Ese día el Señor me invitó ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes. Y de ahí me fui, no inmediatamente a decir, esto y lo otro, no, pasaron 3 meses para decidirme a hacer algo
sea, y no estaba decidido. Pasaron 3 meses y Dios mandó a un buen amigo, a Benjamín Toledo de Honduras. Y Benjamín me echó un mensaje. Benjamín: hola Ricardo, espero que estés bien. Voy a estar por Costa Rica este fin de semana, me voy hasta el martes, ¿será que nos podemos tomar un café? Y yo le dije sí. Oré porque realmente en otras oportunidades habían venido otras personas, oraba y el Señor me ponía en mi corazón: no se muevan, no hagan nada. Y con Benjamín fue diferente. Y le dije a Benjamín que sí. Y bueno, fuimos a almorzar y estábamos recordando cosas, almorzamos riquísimo y al final paró, como es Benjamín, los que lo conocen, un poco seco, y me dice: bueno Ricardo, a lo que vinimos, el Señor me mandó con un encargo para vos, me mandó a decirte algo. Cuando me invitan de un país siempre oro y le pido confirmación si debo ir o no debo ir, y en esta oportunidad no fue la excepción y decidí hacerlo así, ¿verdad? Antes de decir el sí, orar. Y dice que se tardó el Señor, pero le respondió y le dijo: sí, vas a aceptar la invitación de Costa Rica para ir a un seminario, pero yo te mando con un encargo especial. Vas a ir a buscar a mi hijo Ricardo Oriamuno y les vas a decir 3 palabras. Te mando con ese encargo. Y estoy frente a Benjamín. Considero a Benjamín una de las personas más serias que hay en la fraternidad, más maduras, más... Y sin titubear me dijo: así que a lo que vine, esto es lo que el Señor te manda a decir, Ricardo, yo te necesito. Y cogió la taza de café y siguió tomando, y yo me quedé así y le digo, no le dije nada, nada más me quedé así. Y dice: eso fue todo lo que me dijo. Usted verá, hable con él, si es aquí en la fraternidad, si es fuera de fraternidad, si es en la iglesia, si es... no sé a dónde, porque eso sí no me dijo. Lo único que me dijo fue: ve a decirle, yo te necesito. Y de ahí, ese fin de semana, bueno, con él, que no quiero dejar pasar por alto eso, con él fue un momento hermoso de poder abrirme y decirle por lo que había estado pasando y sintiendo y viviendo. Muchas cargas te las tragas, te las llevas, no tenés ya tanta gente a tu alrededor. Y Benjamín oró por mí. Fue el primer hombre de la fraternidad formalmente que orara, que yo le dijera: quiero que ores por mí para lo que el Señor tiene, y para que sane y me permita avanzar y dejar atrás la culpa y todas esas cosas. Y él lo hizo. Y bueno, de ahí me fui a poner a las órdenes del presidente del capítulo, porque al capítulo iba, pero nada más A escuchar. a escuchar. No sentía que tenía que hacerlo, pero con esa orden, aquí estoy para lo que necesiten, lo que pueda hacer, bueno, aquí voy a estar. Un poquito después a un Sahel, donde me vi con muy buenos amigos. Ahí el Señor fue muy lindo porque me permitió pasar por una prueba de fuego. Estás en el Sahel, ves las presentaciones, sabes que por la guía del Espíritu Santo prácticamente todas las presentaciones en algún momento las hiciste, si el diablo venía y me decía: qué desperdicio, todo, y me quería hacer sentir mal, como diciendo: mira dónde está, y esas cosas. Pero el Señor todo lo obra para bien, lo transforma, y me permitió de ahí una experiencia enorme, que es una mantita que se llama la humildad, que a veces la perdemos. Brilla tanto y están saliendo cosas tan lindas que brillamos y se nos olvida. El Señor necesita venir cada cierto tiempo a ponernos esa mantita, a bañarnos, esa manta de humildad, para que no sea esa luz que nos ciegue a nosotros mismos. Así es. Y así lo hizo. Y entonces de ahí fui al campamento de hombres en el 2025, y ya a partir de entonces el Señor me llamó a servir. Como me gusta decirlo, cuando me preguntan: ¿y dónde estaba? En el taller del maestro. ¿Y ahora qué está haciendo? Qué lindo, sí. Sirviendo. El Rey me mandó a llamar. No estoy por voluntad propia, no estoy aquí en la radio porque quiera estar por estar o participar, sino que estoy por obediencia, porque el Señor me mandó a llamar.
Y es de Dios, porque sabíamos que hay una pequeña, gran limitante para venir. Se quiso enredar para venir, pero Dios permitió que todo fluyera, porque cuando mi oración fue: Señor, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si usted desea que esté ahí, usted va a permitir que esté ahí. Y si no, pues no. Y así oramos todos, Rafa, Mari, Denis, y el Señor le plació que sí. Tocó los corazones que eran necesarios tocar en una entidad bancaria pública y pude estar aquí. Yo le dije a Rafa, iba a estar. Bueno, vamos a ver, porque ya nos quedan prácticamente solo 10 minutos de programa. Tenemos que leer los mensajitos y cerrar con el negocio más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve por acá? El programa de hoy se llamó prácticamente Volver a levantarse con la ayuda de Dios. Pero yo creo que con todo lo que hemos escuchado, definitivamente no hace falta ni preguntar por qué el nombre, porque definitivamente solo Dios es el que reconstruye, construye y reconstruye de la manera tan perfecta como lo hace cuando decidimos, lo dijo muy clara don Ricardo, cuando decidimos ser obedientes. La palabra de Dios está llena de promesas, miles de promesas, pero para que esas promesas las podamos arrebatar nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Así es que vamos a comenzar a leer por acá. Dice Jorgito Zamora, fue el primero en ponernos un mensaje hoy. Dice: buenos días, Dios toma el control de las ondas radiales, apoyo espiritual desde la abuela, orando. Denis Vargas dice: buenos días, buenas tardes a todos, un evento gran poder del Espíritu Santo. Saludos Rafita y Nela y mi querido hermano Richard. Seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo, que cumplirá todos los anhelos de nuestros corazones. Acá detrás de cámaras, véngase Denis para acá en los últimos 10 minutos, venga, siéntese aquí en esta silla, porque Denis hoy también sirvió, porque fue el que trajo a Richard. Así es que Denis, véngase para acá, porque eso también es servicio, mi hermano. No vale. Aquí hemos aprendido que ni un solo vaso de agua se queda sin su paga. Así es que Denis, gracias también por la disposición de traer este hombre. Dani Sanrock dice: buenas tardes, les saludo el capítulo de la Trinidad de Moravia. Dios es grande, amigos fraternos. Capítulo Heredia Sur, Finec dice: saludos Rafita, Nela, Ricardo, un abrazo. El capítulo Heredia Sur, don Ricardo, lo esperamos en nuestro podcast de buenas noticias. William Guillén dice: sirviendo también mi amigo. Ahí cuando dijo atrás de cámaras, William. Ulises Valerio dice: buenas tardes compañeros, aquí desde el capítulo Total Norte, bendiciones. Julio Morales Moya dice: buenas tardes, saludos a los tres y muchas bendiciones. William Guillén dice nuevamente: buenas tardes Rafita, Nela, Ricardo, aquí viéndolos un rato desde el trabajo. Gracias a nuestro Dios por el milagro en estos días en mi familia. William, no me has contado, Dios es grande, lo sabemos. Jorge Zamora dice: agradecer a Dios por la vida de Ricardo, un día me dijo Dios te usará y no falló. Denis Méndez dice: buenas tardes, qué dicha que es viernes de buenas noticias, qué gusto volver a ver a Ricardo después de tanto tiempo. Edgar Arias dice: saludos de parte del capítulo de la Trinidad de Moravia. José Luis Montenegro, mi querido Joselito, dice: buenas tardes, excelente programa Rafita y Nela, el compañero fraternos, ahí está el poder del Espíritu Santo en ese testimonio. Luis Torres dice: buenas tardes, capítulo de la Trinidad de Moravia, bendiciones. José Rodolfo Corrales Arroyo dice: un gran abrazo gordo a ti y a Nela y al famoso... bueno, no voy a decir ese apodo, pero sí para Richard. Qué dicha haberlo agarrado en la mano de Dios. Nuevamente la gloria postrera jamás es mejor que la primera. Bendiciones para todos. Anselmo López Ramírez dice: aquí en la casa viendo buenas noticias. Saludos para Rafita y Nela, Juanca y don Ricardo, qué gusto verlos, un abrazo para todos. Roxana Fonseca dice: saludos Nela y Rafita, saludos Ricardo y Juanca en cabina. Alejandro Quesada dice: buenas tardes, saludos para todos y muchas bendiciones. Un honor escuchar nuevamente a don Ricardo, su testimonio para honra y gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo Paraíso. Miguel Fonseca dice: fuerte abrazo desde Santa María de Dota. Brian Araya, saludos, qué bueno escuchar y ver a don Ricardo desde San Pablo. Roy Arroyo, por ahí apuntemos, lo dice: saludos, bendiciones. Y Ricardo Uramuno: ahora al final pido oración por mi salud, casi no estoy conciliando el sueño. Roy, eso es nada, lo único que tenemos que hacer es soltar las cargas, entregárselas a Dios y saber que los planos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y usted hace eso de corazón, yo le aseguro que usted mañana, hoy mismo, duerme como un bebé. Maruja Quiroz dice: Dios es bueno y para siempre en su misericordia. Miguel Hidalgo dice: saludos Miguel, capítulo Hospital Cartago, excelente programa de mucha bendición. Nandi Lanco: Dios lo siga guiando y bendiciendo. Saludos Nandi, gracias por ser parte de los patrocinadores para que este programa llegue a todos ustedes. Pablo Mena dice: saludos capítulo Escazú, bendiciones, fuerte abrazo, grande Nela, Rafita, Lady, Ricardo, bendiciones, sigo en oración, Dios es bueno y maravilloso. Yo te vi ese día que llegaste como si fuera ayer, no es en el tiempo, es que Pablito me hace caer. ¿Qué enredo me hace Pablito? Me da la desparasitación. Bueno, Pablito, no sé, pero te queremos, Pablito.
Siempre me hacen lo mismo, unos mensajes rarísimos, pero bueno. Desde Escazú. Lisset Luna, gracias Dios. Dice que un saludo para Lady, no sé cuál Lady dice. Yo tampoco. Pero usted que sabe que La es que perra es. Pablito es, yo no sé. Pablito es el La perra. Es que como le falta el dedillo, entonces se le tecla el teclado. Te quiero mucho, Pablito. Hernán Alvarado dice: saludos mis queridos amigos. Granado Seri, saludos, bendiciones desde Bluefield, New Jersey. Alberto Blanco dice: saludos hermanos fraternos desde San Pablo León Cortés. Vero Zúñiga dice: hermoso testimonio, saludos Nela, Rafa y don Ricardo, pertenezco al capítulo Orosi. Quiero pedir oración por mi nuera Dixie Araya, que está en el hospital. Declaramos sanación para ella y para Rafa. Amén, Vero, en el nombre de Jesús. Estamos sanos ambos y todos los que queramos hacernos creedores de esa fe y de esa promesa. Rigoberto Mejías Grumes dice: saludos desde el capítulo de Calle Blanco. Ricardo y Rafita, les tenemos aprecio, que el Señor los siga utilizando. Un abrazo, Rigo. Maruja Quiroz, bendito sea el Señor. Carlos Hugo dice: buenas tardes, que el Espíritu Santo les siga bendiciendo. Ese es el poder que solo Dios nos da. Distribuidora D&D Durán, saludos compañeros del capítulo San Miguel de Naranjo. Denis Méndez, le pasan las mismas mías, dice: los primeros testimonios que escuché y me impactaron. Jorge Zamora dice: te amo, Ricardo. Jenny Agüero dice: saludos Nelita y Rafa, un abrazo fuerte. Don Ricardo, Dios contigo, bendiciones. Nisbel Cordero, allá de la zona de Los Santos, dice: para Dios no hay nada imposible. José Chávez Chacón: bien, mi amigo de muchos años, así es nuestro Dios, tiene grandes cosas para ti, un fuerte abrazo. Alfonso Bando Moya dice: saludos Ricardo, Dios es grande, saludos. Vero Zúñiga nuevamente dice: hermoso testimonio y muchas cosas, me identifico, pero Dios es bueno y ama a sus hijos y me levanto y sigo adelante. No soy valiente, seré obediente, el tiempo de Dios es perfecto y vienen tiempos mejores. Soy bendecida por mi Padre, Dios los bendiga, don Ricardo, por ese testimonio. Marinita Mesén de Palmares dice: saludos Nelita y Rafa, se les quiere mucho y saludos al invitado de hoy. Mariela Monge dice: qué fuerte testimonio, que Dios lo bendiga. Julio Morales Moya dice: el que esté libre que tire la primera piedra. María Mesén dice: bienvenido Ricardo, qué bueno saludarlo. Denis Méndez nuevamente dice: Ricardo Iramuno, el mejor comerciante que he conocido, pero él negocia almas, es para Jesucristo. Mariela Torres Chacón dice: saludos del capítulo de Damas de Santa María. Anselmo López dice: yo lo comprendo porque hace 20 años pasé por lo mismo, fue muy duro. Aún hoy en día hay consecuencias de todo eso, pero hoy no me aparto del Señor. Cada día pido cobertura sobre mí y agarradito de la mano de Dios, que ha sido mi fortaleza. Así es, mi querido Anselmito. Olman Vargas dice: bendiciones amigos, solo Dios nos puede juzgar, Él perdona al arrepentido, bendiciones. Roxana dice: un testimonio con demasiado poder, segunda vez que lo escucho en un mes y no me cansaría de seguir escuchándolo y ver cómo el Espíritu Santo lo sigue utilizando. Olman Salazar dice: excelente compañeros, Dios es bueno. José Chávez Chacón dice: a mí también me impactó don Ricardo y mucho desde que llegué hace casi 25 años. Bendigo a Dios por eso y a Ricardo José Alberto Chávez, que el capítulo es roble a la abuela. José Francisco Varela Quesada dice: saludos a todos en cabina. Ricardo, un abrazo de Chico Varela. Y recuerde que en Cristo Jesús lo mejor está por venir. ¿Ese es el chico del que estamos hablando? No, es otro chico. Si es el de San Juan de Santa Bárbara, entonces es Chico Varela. Ok. Capítulo Heredia Finex Sur dice: Rafita, yo estoy en fraternidad primero por Dios y luego por don Ricardo. En un evento de fuego hace muchos años en Belén me dijo unas palabras tan maravillosas que me marcó y aquí estoy. Caí, pero recordé esas palabras y me volví a levantar. Bendigo la vida de don Ricardo y su familia. Marina Mesén dice: Ricardo, naciste para propósitos eternos y por eso ha sido el proceso. El primero nos lleva al desierto para conquistar luego nuestro corazón. A Dios damos la gloria por el proceso y seguimos orando por usted y su amada familia. Matica de aquí Orosi dice: qué gratificante escuchar a don Ricardo, escuchar que su familia está restaurada. Han perdonado, don Ricardo. Salúdeme a Gabriel, tengo lindos recuerdos de él. Milagro Fonseca dice: me encontró un mensaje hermoso y muy gratificante. José Pablo Chacón dice: saludos desde San Miguel de Naranjo. Qué manera, Denis, dice José. Irving Andrés dice: gracias amigos, muy buen programa, gracias a Dios por la fraternidad, gracias por la vida tan buena, linda que nos da. Hoy quiero pedir por mis hijos, no tienen ninguna enfermedad, pero están en edades de juventud, son edades de estar con Dios y tomar buenas decisiones. También pido por mi salud para mi abuela y mi mamá. Dos Marías, gracias y bendiciones. Johnny Jiménez dice: bendiciones, sigan predicando, los felicito. Bueno, hay algo antes de que de que nos despidamos, ¿verdad? Y pasar a la oración. Richard, usted y yo teníamos un pendiente hace como 3 años. ¿Así? Recuerdo que había un evento abierto que estabas para vos y Tati aquí en Orosi, que fue cuando se vino todo ese alboroto y ese evento se tuvo que cancelar.
Pero así como le dije a Denis que en el nombre poderoso de Jesús, aquí le vamos a tener en la radio pronto contando su testimonio de restauración familiar, también hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús que te vamos a tener a vos con Tati muy pronto en el capítulo para que nos cuenten ese testimonio de restauración de familia juntos en un evento abierto en el poderoso nombre de Jesús. Señores, ¿qué les parece, mi amor, si nos despedimos? Hoy el tiempo definitivamente yo sé que no nos iba a alcanzar. Sí, bueno, de verdad, de corazón, darles las gracias a todos los que estuvieron viendo o escuchando el programa. Muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos, primero Dios, de hoy en 8. Robe cámara, Denis. Qué manera, Con qué esa manera voz de locutor. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, un evento de poder, Marianela, Rafa, Ricardo, de verdad. Fue una sorpresa, ¿verdad? No lo esperábamos tenerlo por acá, pero en realidad Dios es bueno y tiene grandes propósitos. Muchas gracias para todos, gracias Rafita, de veras. Richie, se le quiere un montón. Sos mi hermano, de verdad. Hemos estado en las buenas y las malas, de verdad. En las buenas y en las no tan buenas. Y en las buenas malas y no no tan hay. buenas. Malas no hay, sí. En las buenas y en las no Le tan buenas. agradezco a Ricardo todos sus consejos, porque hemos estado juntos. Duro, hemos llorado. Me ha dado duro también cuando tiene que darme, y hemos compartido lo que tiene que ser, Richie. Te quiero mucho, de verdad. Gracias, Denis. Qué Yo también, de la misma manera. Y gracias por traerme. Y también para que lo traiga para el evento. No hay fecha, pero lo vamos a definir. De parte mía, yo también me despido, dándole gracias a Dios por este momento tan especial que hemos vivido realmente. Yo sabía que se iba a derramar el Espíritu Santo de una manera especial hoy. Espero que ustedes hayan podido sentir esas ondas espirituales en el corazón, hasta donde quiera que ustedes estén. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite, pero no se vaya todavía porque nos queda la parte más importante de este programa, que queda en manos de Richard para que se despide y para que nos honre con ese negocio que es el que venimos a hacer a esta maravillosa estrategia. Bien. Yo creo que es un buen momento para que ahí donde estemos podamos ver un poquito hacia adentro brevemente. Están los que quizás no tienen una relación con Dios hoy y pueden iniciar hoy esa relación. Los que ya tienen una relación, pero de alguna manera no es completa, y los que viven una relación totalmente personal con Jesús. A todos quiero invitarlos en este momento a recordar que el Señor Jesucristo sigue levantando, sigue restaurando familias, sigue sanando corazones, sigue transformando destinos. Así que ahí donde usted está, si tiene a bien repetir conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta tarde yo te pido perdón por mis faltas, por mis faltas, por mis errores, por mis errores, por mis pecados. por mis pecados. Hoy libremente Hoy libremente renuncio renuncio a mi vida pasada a mi vida pasada y corto corto toda maldición, con toda maldición, todo pacto, con todo pacto, consciente consciente o inconscientemente, que yo haya hecho yo haya hecho o otros hayan hecho o otros hayan hecho en mi nombre en mi nombre hasta una cuarta generación. hasta una cuarta generación. Y libremente reconozco y recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Y te pido, Dios, que me llenes del Espíritu Santo para que me guíes en este nuevo caminar. Que así sea. Amén. Amén y amén. Y por eso somos parte de la gente más feliz de la tierra. Buenas tardes y bendiciones. Estás en sintonía de la estación número 1 en Cartago. Radio Paraíso Formatos TICAL. Cobertura nacional por medio de nuestras repetidoras. Canal 864 Cable Centro Digital, Cable Colosal. Canal 94 Cable Ticolínea, Valle Central. Canal 113 Cable Bruca Sur Sur. Canal 45